Doctor, Hola. gusto de tenerlo acá. Bueno, el gusto, ¿me oís bien? ¿Me oyes bien? Perfecto. Bueno, el gusto es mío, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Tú sabes, te lo he comentado, que una de las personas, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Y siempre te lo he dicho. Espero que seas mucho, mucho mejor que yo. Seguro que ya estás en camino de, vamos, superarme mucho, porque yo apenas aspiro a aprender un poco. O sea que, No, tú has compartido mucha información durante muchos años y creo que me la he leído toda. Y he aprendido mucho de ti y obviamente tu trabajo se valora demasiado. Creo que es un gran aporte al habla hispana, así que no, de toda la gente que te lee, que me comunicó que iba a estar contigo acá, te queremos agradecer. no, muchísimas gracias a ti. Me permito tutearte también, porque creo que el trabajo que uno hace simplemente es aprender, intentar transmitir y en base a esa transmisión, pues que el aprendizaje sea mutuo. Yo aprendo mucho de este proceso que es como hoy una conversación con un profesional como tú. O sea que yo creo que de aquí todos nos podemos enriquecer mucho. Muchísimas gracias a ti por la invitación. De nada. Bueno, como es costumbre en el canal, por favor, profesor, preséntese. ¿Quién es Juan Ramón Heredia? Bueno, me cuesta un poco hacerlo, pero yo fundamentalmente soy un entrenador. Lo que pasa es que, bueno, llevo 30 años en la profesión. Empecé en el año 90 eh, y sigo siendo la misma persona, sigo siendo un entrenador. Empecé porque me gustaba ayudar a la gente. Empecé con deportistas de alto rendimiento, entrené a deportistas olímpicos, tuve la oportunidad de participar con deportistas olímpicos, en distintos deportes, también deportes de equipo, pero llegó un momento, bueno, en ese tramo me especialicé en ciencias biológicas, en fisiología. Llegó un momento que me interesó mucho la salud, hace ya más de 15 años, y bueno, cursé una especialización, un posgrado en investigación en medicina clínica en la Facultad de Medicina, aquí en Elche, en España, y desde entonces mi vínculo es más con la salud que con el rendimiento. Pero aunque sea docente, son circunstancias. Yo creo que sigo siendo el mismo entrenador que lo único que aspira es ayudar a la gente. O sea que básicamente me defino como un entrenador. Perfecto. Oye, ¿cómo nació el Instituto Internacional? Bueno, eso es muy curioso porque eso nació precisamente a finales de los 90 con las ganas de un grupo de personas en España de intentar avanzar. No tenía ningún ánimo ni de lucro, ni nada por el estilo. Éramos pues 8 personas que decidimos de distintos lugares de España juntarnos para hacer una especie de grupo de trabajo para enriquecernos. Lo cierto es que adquirió dimensiones muy importantes. Lógicamente no había tantas redes sociales entonces, y las dimensiones que adquirió fueron enormes porque lo que hicimos en cuanto a intentar acercar a la gente la información, pues tuvo su cierta repercusión y fue creciendo. Entonces, al final, pues se creó el instituto ya como una entidad reconocida, inscrita y con otros objetivos que ya no eran solo los de índole casi profesional y personal, sino que ya empezamos a abrir áreas de investigación, de innovación, etcétera. Y bueno, las dimensiones ya son tan grandes que me superan. Yo siempre digo que me queda muy poco ya como responsable porque llevo ya bastantes años dirigiéndolo. Es posible que en los próximos años pues deje a personas que tengan pues más ganas, más ilusión o que sencillamente puedan coger las riendas y yo seguiré los caminos. La vida al final son ciclos. Perfecto. Actualmente estás dedicándote a hacer clases. ¿Qué más estás haciendo? Bueno, he estado asesoro a deportistas. El año pasado tuve la oportunidad de asesorar a algunos deportistas. Trabajo en clínica. Ahora llevo unos meses que no, porque nació mi hija. Aquí en España, con todo este problema del coronavirus, las clínicas cerraron, pero he estado trabajando en clínica con población con patologías. Y, lógicamente, mi trabajo en la universidad y en el instituto. Fundamentalmente, el instituto y la universidad se van mucha parte del día, pero luego me encanta seguir tratando. No puedo hacerlo de otra manera. Yo no puedo ir a la facultad a hablar con los alumnos
y no tocar el campo, no tocar el trabajo con los pacientes o el trabajo con los deportistas. Eso lo sigo haciendo, aunque en menor medida, pero lo sigo haciendo. Perfecto. ¿Qué te llevó a crear, bueno, de tantos libros, crear el libro del entrenamiento de la fuerza? Mira, yo te voy a ser sincero. Yo he escrito ahora mismo 10 libros, de los cuales 9 casi los tiraría enteros a la basura. Y eso no es malo. Yo creo que es bueno que uno... fíjate, sobre obesidad, en el 2011 escribí uno con un fantástico compañero que es el profesor Jorge Roch, y quitando una parte de ese libro, la mayoría lo tiraría a la basura, porque muchas de las cosas que en un momento determinado escribes, la ciencia avanza mucho, sobre todo en los últimos 10 años. Y yo había abandonado ya la necesidad de publicar libros, porque ahora mismo estoy en otra labor, estoy con la cuestión de la tesis doctoral, algunas investigaciones en el centro de investigación aquí en Elche, en la universidad, y lo había abandonado. Pero mi grupo de trabajo, el grupo de trabajo del ISEPS, me empujaron un poco, y la verdad es que también el conocer a Vadillo, a González Vadillo, y el tener relaciones con él. Yo fue profesor mío en el año 95-96, y empecé a ver unas dimensiones de la fuerza que yo creo que todavía la gente no termina de entender bien, pues me hicieron intentar recoger lo que me decían mis compañeros y plasmaron un libro que, bueno, acercase la información a los entrenadores. No sé si lo hemos conseguido, pero el resultado ha sido bueno. Esperamos mejorarlo, lógicamente, pero yo había abandonado ya lo de escribir libros. Lo que pasa es que tengo un equipo que me empuja mucho y recogí el testigo, pero fue por eso, fue un reto. ¿Qué te pasa cuando de repente publicas o escribes o mencionas algo y pasan 5 o 7 años y ves que lo que habías dicho o habías pensado o tu criterio en ese momento ahora es totalmente distinto o se aleja un poco? ¿Qué te pasa con eso? ¿Tenías esos encuentros de repente con tu conocimiento? No, yo creo que uno tiene que aprender, después de 30 años de la profesión, aprende que uno tiene que constantemente reaprender. Es decir, cuando yo empecé en el año 90, la fuerza era imposible medirla. Yo recuerdo que estaba entrenando en un grupo de trabajo, tenía un grupo de trabajo, en el centro de entrenamiento donde yo trabajaba estaba la campeona del mundo de 100 metros vallas, y recuerdo que Vadillo nos removía en clase y yo iba al entrenador de aquella atleta y le contaba que era un entrenador de referente, un referente mundial, y no entendía nada de lo que decía Vadillo. Entonces, uno tiene que entender que todo avanza tanto. Ahora, por ejemplo, la fuerza se puede medir con bastante precisión. La tecnología nos permite hacer resonancias en 3D. Podemos ver los cambios que hay a nivel cortical con cierta tecnología, como la estimulación magnética transcraneal. Es decir, hoy las resonancias magnéticas, hoy ha avanzado tanto que la biología molecular. Yo hubo un momento que me di cuenta que o me iba a la facultad y profundizaba en biología molecular, o mucha de la investigación que está surgiendo hoy no la entendería. Entonces, uno tiene que constantemente reaprender. Y no es malo decir que uno se equivoque, no es que se equivoque, tampoco es una cuestión de equivocarse. No es malo reconocer que todo avanza. En medicina, por ejemplo, es muy fácil. En medicina aparecen nuevos fármacos, nuevos tratamientos, más eficaces, más seguros, y los médicos, pues no pasa nada, cambian el tratamiento que han hecho durante un tiempo por otro. En el ejercicio físico parece que nos duele a veces soltar lastre con el movimiento tradicional, pero no ocurre nada, no pasa nada, es un proceso vital, y para mí es muy positivo decir que he escrito muchos artículos de los que me siento no muy orgulloso ahora, y muchos libros que a veces voy a las tiendas y veo el libro y lo escondo un poco como diciendo que no, pero es positivo, yo creo que es enriquecedor para la persona. Perfecto. Entrando de lleno a ya lo que es tu libro, ¿algunos criterios generales para el diseño de un programa de entrenamiento de la fuerza? ¿Cuáles serían los criterios generales que un entrenador debiera conocer para poder prescribir un entrenamiento de la fuerza? Bueno, antes de programar un entrenamiento es muy importante planificar bien. Es importante saber a quién tenemos delante, qué medios y recursos vamos a tener, cuáles son los objetivos. Planificar es muy importante. Para programar, lo más importante, una vez planificas y ya sabes pues qué persona tienes delante, qué características tiene, qué objetivos, etcétera, para programar es muy importante manejar muy bien las variables. Al final es como un fármaco. Tú vas a hacer una intervención con una persona que va a causar cambios, adaptaciones,
y tienes que intentar controlar al máximo la dosis de lo que estás dando. Es decir, en este proceso mucha gente se centra en el ejercicio. Es decir, pues le voy a hacer un hip thrust o una sentadilla, o si es mejor no sé. Pero el ejercicio no cambia nada, los nombres no cambian nada, necesitamos el número. Es como si yo, por ejemplo, si yo doy un analgésico, paracetamol, el paracetamol no hace nada. Lo que hace es la dosis, es la cantidad de paracetamol. Si yo el paracetamol son 10 miligramos, no te va a hacer nada. Tiene que ser más de 500 miligramos hasta 1 gramo para que tenga efectos. Pues el ejercicio es muy parecido, es controlar muy bien la dosis. Aún así, el control de la dosis no te da la posibilidad de que eso sea lo adecuado. Es decir, muchas veces tú controlas muy bien la dosis y a lo mejor no es la mejor dosis, pero por lo menos sabes lo que has hecho. Saber lo que has hecho quizás para mí es la clave, saber lo que haces, porque además es la clave como responsabilidad hacia la persona que entrenas. Si a la persona que entrenas le hace cualquier cosa o no sabes muy bien lo que estás haciendo, no estás ejerciendo realmente tu responsabilidad como profesional. La clave para programar es controlar al máximo las variables, al máximo. Perfecto. Vadillo en el 96, porque hablar de fuerza es imposible sin hablar de Vadillo. Vadillo en el 96 dice que fuerza hay una sola. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, absolutamente. No, la fuerza no se manifiesta ni se expresa, no tiene capacidad para hablar con palabras ni hacer gestos. La fuerza es fuerza. Entonces, hemos oído muchas veces las manifestaciones, yo incluso lo he dicho en algún momento, lo escribí, las manifestaciones de la fuerza. La fuerza se manifiesta, la única forma en la que se manifiesta una fuerza o la que se expresa es cambiando el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o deformándolo. Eso es fuerza y es física, básica. Entonces, no hay expresiones de la fuerza. La fuerza efectivamente solo es una y lo que debemos hacer es comprender bien lo que implica eso, ¿no? Enganchándome de eso, también hace mención que las RM son imposibles medirlas en cada sujeto. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, absolutamente. No es que sea imposible de medir, o sea, uno puede medir la RM. El problema es que cuando mides una RM, nunca sabes si la RM es verdadera o no. Es decir, es más, la RM nunca la vas a saber. Imagínate que hacemos un test de cargas progresivas y llegamos a la RM. No medimos la velocidad, solo hacemos lo que se ha hecho siempre, subir las cargas de manera progresiva hasta llegar a la carga con la que solo puedes hacer una repetición. Tú haces esa carga, por ejemplo 100 kilos, solo haces una repetición y a lo mejor le pones 105 kilos y no puede con 105. Entonces dices que tu RM es 100 kilos, pero a lo mejor podría haber levantado 101 o 100,5 kilos, es decir, o 100-500 gramos. Es decir, no sabemos con certeza cuál es la RM real del sujeto. Podemos medir una RM cercana a la real. Si medimos la velocidad y sabemos que la velocidad de un determinado ejercicio, pues por ejemplo, en un press banca está sobre 0,18, más o menos, 2-3 centésimas arriba abajo, sabemos que esa RM puede ser bastante real. Pero si yo hago una RM a una persona y termina la RM en press banca a 0,25 y la siguiente carga no la puede levantar, estoy seguro que podría haber levantado un poco más de carga. Lo que ocurre es que a veces la progresión pues no te permite subir 100 gramos, 200, 300 o 400. Así que es imposible conocer con exactitud la RM verdadera de un sujeto. Entonces podemos medir una RM más o menos cercana a la verdadera, pero tampoco es tan relevante conocer el valor de la RM ni siquiera para programar el entrenamiento. Es un valor que cuando no había nada para medir y cuando no se entendía muy bien el concepto de fuerza, se entiende que se utilice, años 80, años 70, 60, incluso los 90. En el 2000, seguir hablando de esto, quizás deberíamos empezar a cambiar un poco el paradigma. Perfecto, por lo tanto ahí me voy a enganchar a dos cosas, lo RPE y el RIR. ¿Cuáles son tus percepciones de ambos conceptos? Porque si no podemos medir por RPM, podemos medir por RIR, por escala de percepción del esfuerzo. ¿Estás de acuerdo con aquello? A ver, para mí no, es un debate que además en estos días estoy teniendo con unos compañeros brasileños para publicar un artículo. Si hablamos de la percepción de esfuerzo, evidentemente no podemos negar que hay un cuerpo de investigación que habla de que la percepción de esfuerzo tiene una buena correlación con ciertas variables. El problema es que la percepción de esfuerzo hay que tenerla en cuenta en un contexto muy determinado. Por ejemplo, si hacemos un test de cargas progresivas en las cuales hacemos 1 o 2 repeticiones,
la presión de esfuerzo puede ser bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si yo levanto 20 kilos y luego levanto 50, siempre voy a decir que me ha costado más levantar 50. El problema es cuando yo eso utilizo en entrenamiento. Si yo utilizo el entrenamiento y hago muchas repeticiones, ya no estoy haciendo solo la intensidad, estoy metiendo también el volumen. ¿Qué ocurre? Que muchas veces yo puedo dar un valor más alto a un carácter de esfuerzo más alto, a un nivel de fatiga más alto. Por ejemplo, yo hago 10 repeticiones máximas y a lo mejor para mí eso es un 9 y sin embargo hago 4 máximas y para mí eso es un 6. Y pienso que 6, y pienso que 4 es más intenso que 10, pero me daría un valor más alto 10. Por lo tanto, para el entrenamiento tengo mis dudas sobre que uno pueda utilizar esa presión, aunque se ha utilizado siempre. En realidad, para un mismo sujeto te puede servir. El RIR tengo más, no, el RIR no te aporta mucho. ¿Por qué? Porque si yo digo que he entrenado a -2, a un RIR de -2, y tú también has entrenado a un RIR de -2, podríamos decir que hemos entrenado igual, pero tú has hecho 2/4 y yo he hecho 8/10. Entonces, son 2 RIR similares, pero con entrenamientos distintos. Para hablar de RIR hay que hablar de carácter de esfuerzo. Entonces, no me sirve para nada decir un número, -2, no me dice nada, no me aporta nada. Tendría que decir -2/10, entonces sí, o -2/4, entonces sí. Pero entonces ya me tienes que decir el carácter de esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que la forma más precisa, si no mides la velocidad, es el carácter de esfuerzo. Es decir, cuántas repeticiones haces respecto a cuántas puedes hacer. Eso quizás sea lo más preciso, mucho más incluso que la presión de esfuerzo y mucho más que el RIR. El RIR es el resultado de eso. 8/10 -2, 6/10 -4. Entonces, el carácter de esfuerzo yo creo es lo más preciso. Perfecto. Cuando vamos a diseñar un programa de fuerza, ¿cuáles son tus evaluaciones claves que debe tener un entrenador antes de empezar a prescribir? A ver, indudablemente, ya he dicho que la fase de planificación, yo tengo que saber la realidad de esa persona, la experiencia que tiene en entrenamiento de fuerza, qué ha estado haciendo hasta ahora en cuanto a entrenamiento, a qué se dedica, si no es deportista. Si es deportista, lógicamente tengo que conocer el deporte, las necesidades de fuerza de ese deporte. Todo eso es muy necesario. A partir de ahí, si yo me tengo que decidir por algún tipo de evaluación, va a depender de los medios de los que dispongo, ¿no? Pero si dispongo de medios, yo mediría evidentemente la velocidad, mediría la velocidad con la carga más alta que programe en cada ciclo de entrenamiento, la mediría en cada ciclo, al principio y al final, o incluso de forma regular a lo largo del ciclo. Si no tengo forma de controlar la velocidad, yo intentaría ajustar con carácter de esfuerzo cada X semanas, ¿no? Cada como mucho 8 semanas, ajustar el carácter de esfuerzo como forma más precisa de evaluar. O sea, que de controlar, más que de evaluar, de controlar, porque la evaluación no es muy precisa, pero te permite controlar bien el entrenamiento. Pero yo creo que el entrenamiento es un proceso de día a día, es un proceso de observación. Yo creo que cuando uno día a día está con el deportista o con la persona y observa y valora y mide, a veces no es necesario ni siquiera hacer un test determinado en un momento determinado, sino que el propio día a día, porque las personas no estamos igual todos los días. Entonces, casi el ajuste de la carga tiene que ser diario. Uno no puede esperar, por ejemplo, programar un ciclo de entrenamiento 8 semanas y esperar que en 8 semanas no pase nada y pase solo el último día cuando haces el test. No. A lo mejor a la tercera sesión ya estás mejorando. Entonces, esperar a la 8ª semana para hacer el test y decir, no ha mejorado. Sí, ha mejorado, pero ¿desde cuándo está mejorando? Es que a lo mejor si está mejorando un 5% desde la 3ª semana, significa que si está entrenando con el 60%, desde la 3ª semana está entrenando con el 55%, no con el 60%. Entonces, al final del entrenamiento, si ha mejorado un 10%, no ha entrenado con el 60%, ha entrenado con el 50% de media. Entonces, yo creo que el entrenamiento es un proceso vivo, continuo, es un continuum que se tiene que hacer día a día. Hoy hay demasiado entrenador de internet, creo que hemos perdido la capacidad de observar, de ver, entrenar es ver también. Y bueno, si a veces no lo puedes ver en persona, lo puedes grabar, puedes ver que te dé, como estamos haciendo ahora, un directo, pues igual que te mande un directo. Es decir, entrenar es mucho más que decirle a alguien tienes que hacerme este ejercicio 4 veces. Es mucho más importante eso. Si queremos tener valor, ¿no? Los entrenadores. ¿Qué visión tienes de, por un lado, entrenamiento de la fuerza y engancharlo al concurrente? ¿Te hace sentido el concurrente? El concurrente, a ver, yo creo que es necesario. Tenemos que acotar muy bien a qué público, o sea, a qué deportista vamos a hablar, ¿no? Pero en general casi toda la población
tiene que entender, ahora todo el mundo habla que la fuerza es lo más importante. Es verdad, la fuerza es lo más importante, pero la resistencia es muy necesaria también. Mejorar la aptitud cardiorrespiratoria es muy importante. Hay adaptaciones que si no entrenan la resistencia no se van a alcanzar. Entonces, la resistencia es un objetivo también del entrenamiento, la mejora de la aptitud cardiorrespiratoria es un objetivo del entrenamiento. El cuándo y el cómo es la clave. El cuándo y el cómo. Quizás se le ha dado mucha más importancia a eso siempre que a la fuerza, y eso ha sido un error, pero el entrenamiento de resistencia en cualquier tipo de población, casi cualquier tipo de población, es muy necesario. Yo no creo en eso de que hay adaptaciones mitocondriales, por ejemplo, que solo con el trabajo de fuerza no se van a alcanzar. Es necesario un entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria. Por lo tanto, para mí, en algún momento del proceso, hay que combinar entrenamiento de fuerza y resistencia. Y para eso, pues hay que tener muy claro qué posibles interferencias o qué posibles efectos aditivos positivos puede tener el entrenamiento de fuerza sobre el de resistencia y viceversa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entender esto es otra parte más del conocimiento que tiene que tener un entrenador. Enganchado a eso, ¿cuál es tu propuesta de la interferencia según tú? ¿Existe la interferencia? ¿No existe la interferencia? Sí que, claro que hay un cierto grado de interferencia. Lo que ocurre, pero es lógico, ¿no? Porque al final el resultado del estímulo que das es una adaptación. Eso es simplemente el entrenamiento es una cuestión biológica, es una cuestión de adaptaciones. Entonces, el cuerpo muchas veces lo que hace es adaptarse al estímulo que le... Bueno, muchas veces no, lo que hace es adaptarse al estímulo que le das. Las características de lo que haces determina el tipo de adaptación. Entonces, cuando combinas fuerza y resistencia, el efecto sinérgico de ambas combinaciones tiene unas demandas fisiológicas. Esas demandas fisiológicas van a tener más impacto sobre unas determinadas cuestiones. Puede ser, si lo vemos lo podemos ver desde el punto de vista neuromuscular, biomolecular, depende de cómo queramos analizarlo, pero va a tener más incidencia sobre unas determinadas cuestiones que sobre otras, ¿no? Unas determinadas vías, señales, etcétera. El efecto de eso es importante. Por ejemplo, si yo entreno la fuerza con un alto grado de fatiga, en un trabajo de fuerza y lo combino con resistencia, el efecto va a ser muy distinto a si entreno la fuerza con un menor grado de fatiga y lo combino con la resistencia. E igualmente, no es lo mismo que la resistencia sea de más corta duración y mayor intensidad que de menor duración, o sea, de mayor duración y menos intensidad. Esa combinación, Hickson ya en los años 80 hablaba del grado de interferencia, a pesar de las limitaciones que tenía algunos de esos estudios en esos años, pero hoy ya hay trabajos muy importantes que hay que reunir porque cada uno analiza desde un punto de vista. Hay mucho trabajo ahora sobre la biología molecular que hay que saber poner en contexto, porque a veces la biología molecular parece que todo es blanco y negro. No. La biología molecular es descriptiva. Entonces, lo que hay que hacer es integrar, entender que el cuerpo no funciona como un interruptor, en el cual hay cosas que se apagan y otras que se encienden. Todo está un poco en relación, y es verdad que priorizas una cosa sobre otra. Es como antes pensábamos, Arturo, es como cuando hablaban de las vías energéticas. Parecía que la glucólisis había que esperar 30 segundos para que se activase. Hoy sabemos que desde el primer segundo se está activando, y no porque en un momento determinado hay oxígeno o no lo haya, que siempre lo hay, sino porque hay una situación biológica donde hay un aumento de fosfato inorgánico, donde hay una activación de una descarga catecolaminérgica importante, una activación importante de la fosfolipasa A, etcétera. Hay una serie de señales que indican desde el primer segundo, en un esfuerzo muy potente, muy intenso, ya se está activando la glucólisis casi un 50%. Hay un heterocronismo, lo que pasa es que predominan vías sobre otras. Pues en este grado, cuestión de interferencia es muy parecido. Podemos hacer predominar unas señales sobre otras, unas respuestas sobre otras, y que el efecto final, la adaptación final, sea más hacia una tendencia o hacia otra. Y es cuestión de lógica y de fisiología muy básica entenderlo, o sea que no es muy difícil. Claro que se produce. Perfecto. Dentro de las manifestaciones de la fuerza, ¿cuáles son tus manifestaciones? Yo digo, no sé, fuerza reactivo-elástica, etcétera. ¿Cuáles son las que tú crees que son las manifestaciones de la fuerza? Yo como te he comentado antes, yo he pasado por todos los procesos. Yo me acuerdo cuando conocí a Carmelo Bosco en uno de los congresos que se hicieron y tuve oportunidad de hablar con él, y me acuerdo que me firmó el primer libro que tenía en sus manos yo sobre la fuerza.
me causó mucho impacto. También Victory antes, yo venía del mundo del atletismo y yo un poco conocí todo eso, ¿no? Cuando se hablaba de fuerza dinámico máxima, fuerza explosiva, elástico explosiva, reactivo elástico explosiva, etcétera, etcétera. Hoy sé que esto no tiene demasiado fundamento, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de fuerza podemos hablar de un pico de fuerza, la fuerza se mide en newton, por tanto podemos hablar de un pico de fuerza o podemos hablar de un valor de fuerza en la unidad de tiempo. Por lo tanto, yo si hubiese que hablar no de manifestaciones, sino de qué podemos medir, controlar cuando hablamos de fuerza, podemos hablar de un valor de fuerza máxima, un pico máximo de fuerza, que no es el valor ante la carga de un RM, sino ante cada carga, ante cada peso que uno coja, hay un valor de fuerza máxima. Y luego, de la aplicación de fuerza en la unidad de tiempo, que se llama Rate Force of Development, o RFD, que en el argot del entrenamiento se denomina fuerza explosiva. Quizás sean los dos valores más únicos, ¿no? que podemos encontrar. Es verdad que luego, en función de cómo trabajamos, vamos a añadir el ciclo estiramiento-acortamiento y, por tanto, va a haber un efecto aditivo de una acumulación de energía elástica que puede favorecer la ulterior contracción concéntrica. Pero eso, en realidad, es una cuestión de añadir ese valor, ¿no? No es en sí mismo un valor de fuerza, ¿no? Sino que eso lo que haría es que el pico de fuerza sea mayor o que se consiga aplicar más fuerza a unidad de tiempo, es añadir el ciclo de estiramiento-acortamiento. Por lo tanto, estaríamos hablando de lo mismo. Para mí deberíamos dejar ya de lado, y lo de balístico, explosiva, o sea, hay demasiados nombres que nos confunden, y cuando vamos a la base, a la física, entrenar al final es física, anatomía, fisiología, es esto, y luego pues un poco de sentido común. Y quizás deberíamos subir de demasiados nombres, porque los nombres nos han confundido mucho tiempo para crear, nos han sido útiles en algún momento, pero ahora ya con el conocimiento que hay, uno no puede medir la fuerza balística, eso no es posible medirlo. Uno puede medir pues un valor de fuerza, un pico de fuerza, o puede medir en una curva fuerza-tiempo pues cuánta fuerza se aplica a la unidad de tiempo, pero no es posible medir ni saber qué ente es fuerza balística o fuerza. Entonces, un poco, yo creo que hay que abandonar. Fíjate que estamos simplificando. Creo que una de las cosas que ha hecho Vadillo es simplificar la fuerza, es quitar complejidad a la fuerza. Sí, no es tan complejo, es mucho más sencillo de lo que parece. Yo cada vez doy una frase que siempre digo, que es que deberíamos simplificar más y generalizar menos. Hay que generalizar más. Pero bueno, cada uno... Claro. La fuerza llevada a los infantos juveniles, ¿cuál es tu visión? Bueno, nosotros publicamos un artículo sobre esta cuestión, revisando todos los posicionamientos. Y lo cierto es que yo creo que hay que entender que fuerza uno entrena desde que nace. Es decir, uno no puede decir no entreno la fuerza. En el momento que tú tienes que vencer una resistencia, estás aplicando fuerza. Por lo tanto, la fuerza uno la empieza a entrenar desde que nace. Yo tengo mi hija de 4 meses y la estimulo y veo cómo tiene control cefálico y de repente pues ya es capaz de controlar la cabeza, la musculatura del cuello. Fuerza está ahí desde siempre. Lo que ocurre es que cómo entrenamos la fuerza con un niño ha sido a veces debatido y planteado, ¿no?, en la forma, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se dijo que el entrenamiento mal llamado autocargas, que en realidad es el trabajo con el peso corporal, o incluso con el peso de un compañero, subir a caballo, etcétera, era un entrenamiento más natural y mejor para el niño que coger una barra y hacer una sentadilla. Eso no tiene mucho fundamento porque precisamente tener tu propio peso corporal o el peso corporal de un compañero puede ser mucho más resistencia que una barra que tú controlas el peso. Y encima no creas ese desafío a nivel de control motor tan complejo, porque si tienes a alguien que te esté encima de ti moviéndose mientras tú vas haciendo un ejercicio, es mucho más complejo. Entonces habría que huir de esto, y yo creo que el niño deberíamos entrenar la fuerza desde muy temprana edad, con lógicamente patrones de movimiento que son naturales, empujes de miembro inferior, empujes y tracciones de miembro superior, de una forma natural y con una carga controlada, y no habría ningún problema. Es decir, me gustaría ver más en los colegios más trabajo de fuerza y menos deportes, porque quizás
yo no sé cuántos deportistas van a salir de los colegios, pero sí sé que esas personas cuando sean adultos van a tener que mover su cuerpo, van a tener que subir escaleras, bajar escaleras, empujar, tirar, y a veces no les preparamos para hacerlo de una forma correcta, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de fuerza de los niños no hay que tener miedo. Eso sí, yo no utilizaría ni en niños ni adultos cargas grandes, absolutas. Es decir, yo creo que ninguna persona se le ocurrirá, ya digo que no ha dicho, no en un niño, en un adulto, nadie se le ocurrirá trabajar con más de un 70% de la carga, eso sería una auténtica barbaridad, o un 80%. No necesitamos casi nadie trabajar por encima de un 80% de la carga. Pero creo que el trabajo de niños ha estado muchas veces demonizado. Hay buenos investigadores. Avery Fagenbaum, por ejemplo, es un investigador que yo recomiendo porque tiene trabajos muy interesantes sobre cómo entrenar a los niños. Perfecto. Ahora vámonos para el otro extremo. Adulto mayor y fuerza. Tu opinión. Ahí estaban escribiendo la sarcopenia no se mejora, la cratopenia, etcétera. ¿Cuál es tu visión? Pues en eso ha sido un verdadero caos, porque la sarcopenia es un proceso que nunca, yo creo que no se ha empezado a entender hasta ahora. En el 2018, el Grupo Europeo de Sarcopenia redefinió la sarcopenia. De nuevo pasaba, Arturo, un poco algo muy curioso. Los nombres nos confunden, ¿no? Sarcopenia, dinapenia, tracopenia, ¿no? Como si fuesen cosas distintas. Lo cierto es que no son cosas distintas, son cosas que tienen relación. La sarcopenia, el Grupo Europeo de Sarcopenia, fue definida en el 2018 como se diagnostica mediante la pérdida de fuerza. O sea, la sarcopenia, la clave del diagnóstico de la sarcopenia desde 2018 no es la pérdida de masa muscular, es la pérdida de fuerza. La pérdida de masa muscular es la variable, porque son tres, masa muscular, fuerza y funcionalidad, es la variable que determina la gravedad de la sarcopenia. Por lo tanto, hoy sabemos que es más relevante la pérdida de fuerza que la pérdida de masa muscular. Por lo tanto, en primer lugar, habría que aclarar que para cualquier persona, si tiene que escoger un entrenamiento, si tuviésemos que escoger un entrenamiento en el cual o mejorar la fuerza o aumentar mucho la masa muscular, no deberíamos dudarlo, mejorar mucho la fuerza. Y además, si mejoras la fuerza, algo de masa muscular vas a recuperar, lógicamente, ¿no? Porque no es separable, no se puede separar. Ahora, si yo hago un entrenamiento más de masa muscular, tipo hipertrofia, donde llego muy cerca del fallo, etcétera, no voy a ganar tanta fuerza y va a ser muy estresante. Ese es otro error que hemos cometido. Es decir, si yo tengo un sujeto sarcopénico que no es capaz de caminar a más de 0,8 metros segundo, yo no tengo que hacer un entrenamiento de hipertrofia porque tenga sarcopenia. Tengo que hacer un entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque como tiene tan poca fuerza de masa muscular, con poca carga va a mejorar mucho. Sin embargo, si yo le hago 12 RM o 15 RM o 10 RM, le estoy generando una gran fatiga, una gran perturbación de su homeostasis que va a tardar mucho en recuperar porque voy a causar un estrés metabólico muy alto y además es poco adherente. Es decir, la persona además va a decir, bueno, me tengo que fatigar tanto para mejorar. Sin embargo, en personas mayores nosotros trabajamos ahora y vemos cómo con volúmenes muy pequeños, intensidades adecuadas, mejora mucho ese proceso sarcopénico. Entonces, la sarcopenia, primero, no la entendemos bien, es a partir de 2018 que parece que todo cambia y que deberíamos empezar a cambiar el paradigma. Y segundo, si tenemos que escoger una adaptación, Pete Adgar, en un congreso aquí en España, dijo una cosa que me parece muy inteligente. Dijo, ¿qué adaptación escogeríamos para cualquier población? Si solo pudiésemos escoger una. Y dijo, la mejora de la RFD. Y tiene toda razón. Si consiguiéramos mejorar la RFD en cualquier persona, ese es el mejor parámetro de salud. Mucho más que el aumento de masa muscular. El aumento de masa muscular se producirá. Sin lugar a dudas, se producirá en alguna medida. No lógicamente, un gran aumento del área de sesión transversal, pero se producirá en alguna medida. Ahí estamos fallando y hay que actualizarse porque, fíjate, 2018 cambia el posicionamiento sobre sarcopenia. Y seguimos diciendo que la sarcopenia y la dinapenia son cosas distintas, cuando en realidad dentro de la sarcopenia está la dinapenia y es un proceso previo a la propia sarcopenia. Pero bueno, es cuestión de leer y actualizarse, no es más. Perfecto. Acá nos preguntan las limitaciones que habrá del ejercicio de fuerza en personas con enfermedades metabólicas. Si bien hay varias, pero ¿cuáles son las precauciones que debiéramos tener en el entrenamiento de fuerza con este tipo de población? Con enfermedades, nosotros ahora acabamos de hacer una revisión en hipertensión y en diabetes.
habría que ver cada patología, pero básicamente como regla general sería hacer los ejercicios adecuados, escoger los ejercicios adecuados para cada persona, es decir, que no sean ejercicios que la persona no domina, que la persona primero tiene que dominar bien el ejercicio, ejecutarlo correctamente, y a partir de ahí hacer un volumen adecuado que no implique más, normalmente de 3 series por ejercicio, y con una intentando aplicar la máxima velocidad posible en cada repetición, la fase concéntrica, y no hacer más de la mitad de las repeticiones posibles por una carga. No haciendo más de 6, 8, en algún momento 10, pero 6, 8 con 8 o 9 suficiente, con una carga, por ejemplo, que pueda hacer 8 con una carga que pueda hacer 20, por ejemplo, ¿no? Si nunca hacer más de la mitad, incluso hacer bastante menos de la mitad de las posibles, y que las que se hacen no sean más de 8 o 10. Yo creo que hay que cambiar también el entrenamiento hemos hecho demasiados entrenamientos de 10, 12, 15 repeticiones, 20 repeticiones, pensando que es mejor. No. Cargas con las que puedes hacer 20 repeticiones, si las haces casi cerca del fallo, causan una gran fatiga, muchísima fatiga. Y para eso es muy interesante y recomiendo aquí, ya que me brinda la oportunidad, que se estudie lo que es el índice de esfuerzo, que González Vadillo ha publicado últimamente, porque el índice de esfuerzo nos va a ayudar en los próximos años a entender mucho este concepto. Perfecto. El otro día publicaste, y te la tengo que preguntar, el entrenamiento de la mujer. Sí. Bueno, yo es que creo que la mujer está siendo centro de una atención que necesita, porque muchas veces el entrenamiento de la mujer se ha dejado de lado, no se le ha dado importancia, la importancia que tiene. Socialmente la mujer a veces pues ha estado estigmatizada en algunos aspectos, históricamente. Gracias a Dios esto cada vez es menor, pero el entrenamiento de la mujer es muy importante ponerlo en su contexto. Ahora lo que hay es una tendencia de que la mujer tiene que atender al ciclo menstrual para programar su entrenamiento. Por ejemplo, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Luego habría que hablar del suelo pélvico y que aparecen los hipopresivos, pero el entrenamiento atendiendo al ciclo menstrual. El ciclo menstrual no es una enfermedad ni es una patología. El ciclo menstrual es una situación psicobiológica, mientras que la mujer es fértil, desde que aparece la menarquia hasta que llega la menopausia, para la cual la mujer está preparada. Es decir, evidentemente que hay un momento donde los estrógenos aumentan, previo a la ovulación, la fase folicular, hay una ovulación, hay una fase lútea, la progesterona aumenta posteriormente, eso es obvio. Incluso la temperatura corporal cambia en el ciclo y aumenta hasta 2 grados en la fase lútea, pero eso es un cambio dentro de un rango fisiológico. No es patología ni es significativo desde el punto de vista de que la mujer sufra un cambio brutal. Simplemente la mujer puede oscilar en su capacidad de rendimiento, fatiga, sensación, molestias, puede tener menstruaciones dolorosas, etcétera. Y entonces lo que hay que hacer es adecuar el entrenamiento a cada día, es decir, a cómo está la mujer cada día. Pero eso no significa que en determinada fase de un ciclo yo la carga que utilice sea muy baja, y en otra fase la carga que utilice sea muy alta. Porque entonces lo que estoy haciendo es que la mujer desde los 12 años, que tenga la menarquia, 11, 12 años, hasta la menopausia, tenga que utilizar un modelo de periodización ondulatoria, donde a lo largo de las semanas subo y bajo las cargas. Eso es una auténtica barbaridad desde el punto de vista de los principios de entrenamiento y la fisiología. Tenemos que simplemente, en función de cómo está la persona, adaptar la carga absoluta, ajustar la carga absoluta a la situación psicobiológica de ese día. Punto. Entonces, con un entrenador que sepa hacer eso, por lo tanto, un entrenador que sepa entrenar, la mujer no tiene ningún problema, ni es una persona que tenga que ser una población especial. La mujer, al contrario, tiene que entrenar. Y más en esa época, toda la vida, ¿no? Pero en esa época es clave lo que hace, ¿no? Y andar bajando y subiendo las intensidades cuando la mujer está ganando mucho hueso, tiene 20 años, está ganando hueso, está antes de que se produzca el pico de densidad mineral ósea, ahí hay que entrenar. Y no podemos, de repente, una semana, porque decimos que está en esta fase del ciclo, decirle, no, ahora camina, cargas bajitas, muchas repeticiones. No, tienes que entrenar. Ahora, la carga absoluta la ajustaremos. Entonces, a veces creo que hay demasiados productos con poca evidencia científica detrás, que lo que hacen un poco es, bueno, son productos para vender. Es decir, al final se crean productos para vender recetas y muchas veces hay que buscar, porque el que las vende no es el mejor especialista en este área. ¿Qué nos falta para incluir RDF o RFD durante todos los entrenamientos para que salga ese boom
debido a que es una de las claves para la prescripción? Medir la RFD no es fácil, es muy complicada, sobre todo en acciones dinámicas. La RFD se mide también en acciones estáticas. Solo hay una premisa fácil para poder mejorar la RFD. Si nosotros en cada acción, cuando yo entreno, por ejemplo, yo ahora lo hago, antes no lo hacía tanto, ¿no? Cuando yo entreno a los deportistas, siempre les digo, mira, cada repetición es tu oportunidad de mejorar. O sea, cada repetición. Entonces, dale valor. No es ponerte a hacer repeticiones porque sí, sino da valor a cada repetición. Entonces, cada repetición se tiene que hacer la fase concéntrica a la máxima velocidad posible. Si hacemos eso, lo más probable que ocurra es que mejoremos la fuerza máxima ante esa carga, es decir, esa carga la moveremos a una mayor velocidad a medida que vayamos mejorando, y mejore la RFD, es decir, mejore la aplicación de fuerza en la unidad de tiempo. Entonces, es la única premisa, mover la carga, hacer la acción concéntrica a la mayor velocidad posible. Entonces, con eso casi seguro que se va a producir ese efecto sobre la mejora RFD al tiempo que mejora la fuerza máxima. Lo que pasa es que medir la RFD no es fácil. Pero mi pregunta es, ¿qué nos falta para meterlo? ¿Tú crees que falta ingresar más conocimiento? ¿Necesitamos más máquinas que nos puedan ayudar a evaluar? ¿Qué nos está topando? ¿Cuál es la piedra de tope para que esto explote? Yo creo que la tecnología va a aportar mucho, está aportando ya mucho, porque nos ha permitido medir, y te puedo decir que en los próximos años van a salir cosas muy interesantes. Yo estoy conociendo algunos proyectos, van a ser muy interesantes. No obstante, nunca van a apartar al entrenador, porque la tecnología nos permite tener datos, pero no nos permite, hay que saber lo que hacer con los datos. Entonces, el entrenador tiene que saber entrenar. Yo creo que, para mí, esto sí que es una opinión personal, lo que hace falta es un poco capacidad de resetear información. Creo que hay demasiada información y resistencia a cambiar el conocimiento. Estamos muy agarrados a determinados tipos de entrenamiento, metodologías, y no estamos abiertos a intentar aprender. Entonces, cuando uno se resiste, no se abre, claro, yo también. A mí en la facultad, yo soy profesor de grado de los licenciados en actividad física. Yo cuando estaba en la facultad nos hacían aprender de memoria los métodos de entrenamiento. Y no aprobabas si no te sabías todos los métodos de entrenamiento. Hoy esto tiene que cambiar, porque estamos muy agarrados al método de entrenamiento, estamos muy agarrados a la teoría que nos dice, bueno, y a veces los gurús, hoy más con internet, donde pues todo el mundo opina. Yo creo que hay que tener una gran apertura mental para cambiar el paradigma del entrenamiento, cambiarlo, estar abierto al nuevo conocimiento. No es fácil entender, pero no es fácil entender porque tenemos demasiadas cosas dentro, demasiada información agarrada. Por ejemplo, tipos de fuerza. Y nos aprendemos de memoria la fuerza máxima, explosiva, reactivo elástico explosiva, la elástico explosiva, la balística, y nos pasan todo, flexibilidad, elasticidad, ahora estirar, ahora no estirar, nos pasa en todo. Entonces, yo creo que hace falta, primero, que los docentes, que nos dedicamos a la docencia, nos paremos un poquito y enseñemos lo que es necesario enseñar. Creo que hay demasiado docente en la facultad, y lo digo con respeto, pero es la realidad, que sigue contando las cosas como se explicaban hace 20 años. Si hay demasiado docente agarrado todavía a ese conocimiento. Los docentes tienen que actualizarse. Yo el día que no me actualice, dejaré la docencia. El día que mis alumnos, yo lo que doy a mis alumnos este año no es lo mismo, ha cambiado cosas respecto al año pasado. He incluido cosas nuevas. El día que no lo haga, me iré de la universidad, porque habré perdido la ilusión. Hay demasiado profesor que sigue contando cosas que están muy allá. Esa es una cuestión. Y la otra es que estemos abiertos a cambiar siempre que nos demuestren que algo es mejor que otra cosa, ¿no? A veces la ciencia nos enseña cosas y ves un estudio y otro que dice lo contrario o algo distinto. Y no nos paramos a leer el estudio, porque a veces se explica por qué un estudio dice una cosa y otro otra. Entonces, el 80% de los estudios que se han publicado en ciencias del ejercicio va a haber que tirarlos a la basura. O sea, literalmente, te lo estoy diciendo con una claridad meridiana. O sea, más del 80% de los estudios publicados en nuestro área se van a tener que dejar atrás y superarlos porque pues la metodología no correcta, no había tecnología para medir, había pues a veces hasta conflicto de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta y vamos a vivirlo. O sea, estoy seguro
que en los próximos 5 años va a haber como una gran, como la sociedad, ¿no? No va a haber una sociedad media, sino que van a haber los ricos y los pobres, ¿no? Pues en esto va a ser así. Va a haber los entrenadores que entienden de entrenamiento y los que no entienden de entrenamiento, pero venden su producto o un conjunto de ejercicios y son grandes motivadores. Pero no va a haber término medio, porque todo va muy rápido, muy rápido, mucho más que antes, muchísimo más. O sea que eso va a explotar. Yo creo que está explotando, pero va a explotar mucho más. O sea, el mensaje sería, tenemos que dejar el ego de lado, desaprender para volver a aprender. Sí, absolutamente. Sí, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, sobre todo lo que mencionaba anteriormente, cuando uno escribe algo, postea algo, habla algo, pasan años y lo vuelves a ver y decir, no, pero ¿por qué hice esto? O sea, era la información que teníamos en ese momento y eso nos va a pasar constantemente. Mucha gente creo que ahí pierde un poco la credibilidad o al entrenador le da miedo que pierdan la credibilidad en lo que él está exponiendo. Mira, yo te voy a contar un caso que me pasó y lo conoce mucha gente, ¿no? Yo hace como 18 años, o 20 casi ya, 20, en GSE, que en la plataforma internacional, yo tuve un debate sobre la sentadilla. Yo estaba en un grupo de trabajo donde defendíamos que la sentadilla paralela, la sentadilla a 90 grados, era más saludable para la rodilla. Y esa discusión en los años, estamos hablando hace 20 años, esa discusión estaba ahí, era viva, ¿no? Además comprobábamos cómo epidemiológicamente los que practicaban halterofilia o estaban más tiempo en cuclillas sufrían más lesiones de rodilla. ¿Qué ha ocurrido? Que la investigación, yo discutí ampliamente a favor de lo que yo creía en ese momento, por lo que yo estudiaba, lo que yo analizaba, etc. El tiempo me ha mostrado con investigación que la sentadilla completa mejora mucho más y no tiene tanto riesgo. Ahora, es verdad que cuando yo he entrado al ámbito clínico, al ámbito más vinculado a la medicina, etcétera, etcétera, me doy cuenta de que la sentadilla, cuando hablamos de completa, hablamos de una sentadilla completa que puede ser hasta 130, 135 grados. No hablamos de bajar hasta abajo, porque ahí hay un conflicto que no se puede resolver y como nos metamos ahí, lo más probable es que nuestra rodilla sufra. Fíjate que cuando te ponen una prótesis de rodilla, esos últimos grados de flexión no somos capaces de recuperarlos jamás, porque no se ha podido reproducir en un elemento mecánico, en una prótesis, esos últimos grados de flexión donde el fémur se desplaza hacia atrás, etcétera, ¿no? O sea, que uno puede bajar, si puede, si tiene una cadera que se lo permite, una columna, un manejo del control de la estabilidad del tronco, puede bajar hasta más 120, 130 grados. Yo he cambiado en esa postura y no me duele reconocerlo. ¿Por qué? Porque es malo decir que uno se equivoca en un momento determinado. No es que insisto, la equivocación, yo creo que la investigación muestra que es ensayo-error. Entonces uno pues se equivoca, dice una cosa y lo más honesto es decir, pues mira, pues me equivoqué. Yo pensaba antes que lo mejor para perder peso y perder grasa era aumentar el metabolismo y aumentar la masa muscular. Hoy sé que no es así. Hoy sé que no es una buena intervención buscar el aumento de masa muscular a un obeso. No lo es, ni está justificado científicamente. Pero en algún momento llegué a escribirlo. ¿Y qué problema? No sé, yo pienso que es un acto de honestidad, es un acto de tener los pies en el suelo, ser realista y no tener ego. Es decir, somos humanos, ninguno somos perfectos ni robots. Y cuando uno dice que se equivoca en algo, que lo que decía ya no es, significa que ha aprendido. Malo sería que yo, la expresión, hoy hiciese lo mismo que hace 30 años. Significaría que estoy en el mismo lugar. No. Avanzar significa, pues, muchas veces tener que decir que cosas que uno dice, pues, no son así. Perfecto. ¿Cuáles son las futuras investigaciones que te gustaría ver en relación a la fuerza? ¿Qué nos está faltando? Bueno, nos falta bastante. Sobre todo, ya conocemos cómo controlar la dosis, controlar la intensidad con más precisión y el volumen. Hay que profundizar un poquito más en el control de la intensidad, falta conocer un poquito más. Y ahora falta ver la relación dosis-respuesta, es decir, conocer la respuesta. Es decir, creo que ahora una vez ya controlamos bastante bien la intensidad y estamos avanzando más porque se han medido algunos ejercicios, no todos, hay que avanzar en conocimiento de la relación dosis-respuesta. Están esperando, sobre todo en el ámbito clínico, a que tratemos esta relación dosis-respuesta. Muy interesante lo que estamos haciendo nosotros con el trabajo del tronco también, con el control de la estabilidad del tronco. Tenemos
investigaciones ahora que estamos haciendo nosotros, precisamente con mi tesis doctoral y el grupo de trabajo de la Universidad Miguel Hernández con el doctor Francisco José Vera, en el cual también tengo muchas ganas que salgan los resultados porque va a cambiar muchísimas cosas del entrenamiento del core. Va a cambiar mucho, yo creo que en los próximos 3 años, y estoy muy satisfecho de estar ahí. Estoy muy satisfecho de participar de un proyecto que creo que en los próximos 3 años va a cambiar totalmente el paradigma del entrenamiento del core. Entonces tengo ganas que salga eso, porque los entrenadores se van a beneficiar mucho de lo que estamos haciendo. Perfecto, nos quedan 5 minutos. Puntos claves, resúmenes para tener claro en el entrenamiento de la fuerza para todos estos entrenadores que nos están escuchando. ¿Cuáles son los puntos claves? En el entrenamiento de la fuerza, el punto clave, los puntos claves, a ver, no es fácil resumirlo, ¿no? Pero sí. Primero es intentar, para mí una de las claves es entender que más no es mejor. Es decir, eso sería un primer punto. Pensamos que cuanto más entrena uno es mejor y no es así. La relación entre dosis y respuesta no es lineal, es curvilínea. De manera que entrenar más o entrenar muy poco no nos da más beneficio, nos da entrenar lo justo, ¿no? En la zona media. Esto es algo muy importante porque nos hace conscientes de la importancia de la intensidad y del volumen, de controlar muy bien intensidad y volumen. Yo creo que el entrenador tiene que saber muy bien qué es intensidad y qué es volumen. Sería otro aspecto clave y fundamental, saber qué es intensidad y qué es volumen. Y entender que, como he dicho, que el que se diga que más no es mejor, porque esto es un cambio en la sociedad. De repente vamos a encontrarnos que a la sociedad le vamos a decir, no, es que a lo mejor, mira, si yo pudiese mejorar la fuerza con una sola repetición, con una sola, y estuviese perfecto, yo cogería eso. Lo que pasa es que la sociedad parece que la hemos educado a que si no se fatiga, no mejora. Es decir, hay gente que entrena y si ese día no la fatigas lo suficiente, se van a su casa diciendo, "Buah, hoy no he entrenado suficiente", ¿no? Pero es porque le hemos educado mal. Porque si entrenamos bien, lo ideal sería mejorar mucho fatigando muy poco. Sería perfecto. Es como con un medicamento. Si yo te puedo mejorar con una sola pastilla en lugar de con 10, pues mucho mejor. Sin embargo, en el ejercicio lo hemos hecho al revés. Parece que haya que entrenar mucho para mejorar mucho. Y más con el boom del CrossFit, etcétera, que no tengo nada en contra de ello, pero que lógicamente se aboga por este modelo de... Se confunde intensidad con fatiga. Y se piensa que cuanto más fatiga, más intensidad. Entonces, para mí la clave es esa. Más no es mejor y controlar muy bien la intensidad y el volumen. Yo creo que esa es la clave para que el entrenamiento sea más adecuado y más saludable. Perfecto. Tus libros regalones. ¿Cuáles son tus autores regalones? Bueno, yo, si tengo que citar a uno ahora mismo, es Vadillo. El último libro que ha publicado, hace unos meses, es espectacular. Es simplemente una joya que el que no lo haya leído lo tiene que leer. Es una joya que yo creo que muchos no lo van a entender en los próximos 5 años, pero yo recomiendo que se lea, porque cuando pasen 5 años, de ese libro se hablará como una Biblia absoluta. Yo tuve oportunidad de leer algunos textos antes de que saliesen, pero tenerlo en las manos ahora, leerlo, es un regalo. Para mí ese es un libro, y luego cualquiera de fisiología. Yo desde luego siempre llevo mi mochila del Guyton, el Guyton además clínico, y yo recomendaría, si es fuerza, González Vadillo, desde luego. Perfecto. ¿Dónde pueden comprar tu libro? Y por favor, cuéntanos un poquito de tu instituto, los cursos que estás haciendo y todo eso, para toda la gente que está escuchando. Pues muchas gracias. Mira, Arturo, el libro, voy a dar una primicia que no la hemos dado. Se ha agotado el libro en papel, lo vamos a volver a sacar en papel, pero vamos a sacarlo en ebook. Es decir, el libro va a salir en ebook, lo vamos a sacar fraccionado a un precio menor y lo vamos a sacar solo para Latinoamérica. Hemos tenido muchas solicitudes de Latinoamérica, pero lamentablemente ahora tampoco se puede enviar allí porque hay problemas con el transporte. Entonces, posiblemente en las próximas semanas el libro salga en ebook, en Amazon, y entonces se va a distribuir para todo el mundo con un formato mucho más accesible y económico. Lo acabamos de decidir. Decidirlo. Vaya, se me ha ido la batería. Espera un momento, se está yendo la batería. Dale. Bueno, pueden ahí comprar el libro de Juan, que no he tenido todavía la suerte de leerlo, pero con lo que acaba de decir, luego vamos a estar leyéndolo por acá. No, mira, me comprometo además por haber sido tan amable, porque ha sido un honor y un placer compartir contigo.
me comprometo a... Luego me envías tu dirección y te hago llegar uno. Yo le diré a la editorial que te haga llegar uno de los que salgan ahora, porque ya digo, se ha agotado las 2 ediciones y te hago llegar uno, encantado. Muchas gracias. Hoy día estoy de cumpleaños, así que mi mejor regalo de cumpleaños que puedo obtener, estar conversando contigo justamente y recibir un libro directamente de ti. Pero hoy es tu cumpleaños. Yeah, hoy día. Oye, pues muchísimas felicidades, muchísimas felicidades. Gracias, querido Juan. Juan, lamentablemente me quedan 2 minutos. Yo estaría con toda la tarde conversando contigo. Espero tener en algún momento, cuando vaya a tu país, la oportunidad de compartir más tiempo contigo, aprender mucho más de ti. Nosotros seguimos leyendo todas tus publicaciones, todo tu trabajo. Yo estoy escribiendo un libro de sentadilla que me lleva mucho tiempo. Estoy haciendo otro libro, un poco de entrenamiento, y sé el trabajo que te lleva a aterrizar todos estos conceptos a algo escrito. Por lo tanto, te quiero agradecer, independiente que tú quieras votar tus libros, pero te lo quiero agradecer porque en su momento era la realidad que teníamos justamente, y creo que eso motiva a cada entrenador a seguir trabajando para compartir sus conocimientos. Entonces, como nos quedan 2 minutos, te mando un abrazo grande a la distancia. Te quiero agradecer por todo y estamos en contacto, querido. Bueno, yo quiero agradecerte la invitación, volver a felicitarte por tu cumpleaños, pero especialmente, además es un placer compartir el cumpleaños contigo. Gracias. Gracias, porque también es un detalle. Y animarte a que saques estas publicaciones que yo creo que hacen mucho bien. Yo creo que las personas como tú que intentan profundizar en la materia con rigor y hacer las cosas bien, indudablemente siempre es difícil sacar un libro y seguramente nunca estés contento con el libro que saques, seguramente te pasará, pero sácalo porque llega un momento que si no te quedas contento no lo sacas. Sácalo, te animo a que lo hagas y estoy seguro que va a ser unos libros que tendrán mucha repercusión. Y te agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad de estar con vosotros. Estás invitado, si vienes a España, pues no solo a donde estamos nosotros, con el instituto, aquí en la zona de Alicante, sino también en Madrid. Yo trabajo en la Universidad Alfonso X, a que conozcas nuestra universidad y a pasar tiempo. O sea que tienes tu casa aquí. Muchas gracias, Juan. Abrazos y nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Saludos.